Amigas y amigos, hoy es, sin lugar a dudas, un día histórico para México. Lo que durante décadas parecía imposible, lo que muchos creían que jamás veríamos, finalmente se ha logrado. Este hito es la prueba contundente de que la Cuarta Transformación, ese movimiento que inició con nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa hoy con fuerza, ha cambiado las reglas del juego para siempre. Hoy se confirma que el poder económico ya no está por encima del poder político ni del bienestar del pueblo. Tras más de 20 años de controversias, de amparos y de largas disputas legales, las empresas de Grupo Salinas han concluido sus litigios fiscales. A pesar de haber manifestado públicamente su desacuerdo, la ley se ha impuesto. A partir de este momento, las empresas de Ricardo Salinas Pliego comienzan a saldar sus cuentas pendientes con el sistema tributario nacional. Y aquí la vida nos regala una ironía tremenda. Tal como su empresa ha cobrado durante años a las familias mexicanas, hoy el magnate se ha tenido que acoger a un esquema de pagos. Sí, como dice el dicho, en pagos chiquitos, solo que esta vez no son por una licuadora o una moto, sino por miles de millones de pesos acumulados que por ley pertenecen al pueblo de México. La presidenta ha sido contundente en su conferencia de prensa. Si la 4T no hubiera llegado al gobierno, esta deuda monumental seguiría creciendo en las sombras. Recordemos que el bloque opositor, el viejo régimen del PRIAN, tenía como deporte nacional la condonación de impuestos a los más ricos. Ellos perdonaban a sus amigos mientras le cargaban la mano al trabajador. Pero hoy, la justicia llegó para aquellos que se sentían intocables. Aquel que con soberbia llamaba gobernicolás a los funcionarios que solo hacían su trabajo, hoy ha tenido que agachar la cabeza y sacar la chequera. Esos gobernícolas lograron lo que nadie más, cobrarle hasta el último peso en favor de la nación. La presidenta informó con satisfacción que ayer mismo Salinas Pliego realizó el primer abono de 10,000 millones de pesos y así continuará consecutivamente hasta liquidar el total. Y con esto comprobamos una gran verdad. Los ricos también lloran. Vimos al empresario derramar lágrimas en televisión nacional en vivo, quebrándose al saber que, de no pagar, el embargo de sus bienes era inminente. Tomó la decisión correcta, aunque fuera a regañadientes y a última hora. México celebra hoy no solo la recaudación de ese dinero que servirá para el desarrollo, sino el mensaje de fondo. En este nuevo México, nadie, por más poderoso que sea, está por encima de la ley. Enhorabuena por la justicia fiscal. Primero le agradezco la oportunidad, Presidenta. Jacobo, del Noticiero en Redes. El día de ayer fue histórico porque por primera vez vemos que se acabaron los intocables, los privilegiados en el tema de la evasión fiscal. Ayer hace un primer pago, así lo entiendo, el Grupo Salinas. Y aprovechando, me gustaría preguntarle si hay otros casos que no conozcamos de personajes que hayan sido beneficiarios de este esquema de evasión de las obligaciones fiscales. Fíjense, es el pago. Bueno, ayer se informó el SAT. Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos. Y el resto, hasta poco más de 32,000 millones de pesos, se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Y la verdad, qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno. ¿Valió la pena, Presidenta? Porque hubo una presión mediática muy fuerte contra usted, contra la Cuarta Transformación. ¿Vale la pena? Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios. Durante muchos años,
a partir de negociaciones, de acuerdos, no se pagaban impuestos. Cuando llegó el presidente López Obrador, se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos. Y a partir de ahí, pues decían que no se iban a pagar. 2020 fue un año histórico. Se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas. Y ahora, pues, pago. Qué bueno que se hizo, la verdad. Como dijimos, no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de un adeudo fiscal. Y qué bueno que tomaron la decisión de pagar. Presidenta, en otro tema que tiene que ver con seguridad, está viendo la gráfica que usted presentó de 2 años sin secuestros acá en Baja California. Me gustaría que me explicaran, nos hicieran favor de explicar. Tengo entendido que en el 2008, 2009, cuando aquí gobernó, sé que el tema de seguridad no es un asunto de partidos políticos, pero aquí gobernó el PAN durante 30 años y creo que en 2 años hubo más de 200 secuestros. Nada más quiero validar la cifra, no sé si la gobernadora lo tenga o alguien, de cómo estaba antes. Y pues tener una radiografía, porque son 2 años sin secuestros. Sí. A ver, antes, ponle la de migración porque se me va a olvidar. Luego me pasa así que preguntan, digo, ahorita viene la gráfica y se me olvida. Y ahorita dejamos que Omar conteste. Estos son los encuentros en la frontera. Esta información viene de CBP. Entonces, fíjense, estaba en enero del 25 en 3,000 y ahora está en 344. O sea, son encuentros que llegan y hay repatriación en este caso. Ahora sí, Omar, si quieres contestar el tema de secuestros, o Marina. Lo dijo la señora presidenta hace rato, pues cuando llegó la gobernadora Marina del Pilar, hubo un fortalecimiento a las instituciones de seguridad estatales. Y eso es muy importante no solo en materia de secuestros, sino en toda la incidencia delictiva y en todo el país. Por más estrategia federal que haya, si no se fortalecen las instituciones de seguridad estatales, pues difícilmente hay un avance tan significativo como lo que hay aquí. En el caso de secuestros, Baja California tiene una unidad especial antisecuestros de las mejores del país. Tienen una muy buena atención y un alto nivel de resolución en su momento cuando hubo estos secuestros. El número no lo tengo exactamente, pero lo buscamos y se lo compartimos. Presidente, nada más muy breve, por respeto a los compañeros. Fíjese que cuando usted habla del apoyo a Cuba, a mí me gustaría saber, y para toda la gente sepa, si solo desde que llegó la Cuarta Transformación se le ha apoyado a Cuba, porque yo tengo entendido que Fidel Castro vino incluso a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Entonces sí me gustaría, nada más para tener el contexto, porque a veces pareciera que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador fue que empezó la ayuda a Cuba. ¿Me podría dar un poquito de contexto? No sé si sea ahorita el momento propicio o si después me lo pudiera proporcionar. México ha tenido siempre una posición de apoyo a Cuba. México fue el único país que en su momento se opuso en la OEA al bloqueo contra la isla. Que los bloqueos económicos parece que son en contra de los gobiernos, pero en realidad dañan a los pueblos, afectan a los pueblos. Entonces, estamos hablando de los 60. México tuvo una participación muy trascendente en aquella crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba, muy importante. Y a partir de ahí, no está ahorita José Alfonso, es García Robles, ¿no? Sí.
vino un decreto impulsado por México para que América Latina y el Caribe estuvieran siempre libres de armas nucleares. El secretario de Relaciones Exteriores era García Robles. Estamos hablando del 62. Es el año en que nací. 1962. Fíjense, desde entonces, la Revolución Cubana pues triunfó en 1959. Entonces, México siempre ha tenido un apoyo solidario a todos los países del mundo y en particular a Cuba. En la época de Carlos Salinas de Gortari, en efecto, Fidel Castro vino. En la época de Fox, Fidel Castro fue aquella de Castañeda de Comes y te vas, que hizo pública entonces Fidel Castro. Peña Nieto le condonó la deuda a Cuba de petróleo cuando llegó en 2013. Y para que no haya estas exageraciones, menos del 1% de lo que producimos. Y es un acuerdo comercial y en algunos casos ayuda humanitaria. Pero a ver, México acaba de enviar combatientes de incendios forestales a Chile. México envió combatientes de la defensa a California cuando los incendios de California. Coahuila en su momento envió combatientes forestales a Texas. México siempre ha sido solidario con todos los países del mundo. Se envió apoyo reciente, ¿no? Por el huracán. En su momento a Haití y a otros países. México se caracteriza por su solidaridad internacional. Entonces, ahora que viene este decreto del gobierno del presidente Trump para poner aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, pues nuestro interés es que el pueblo de Cuba no sufra, porque no tener petróleo pues implica no producir electricidad y imagínense un hospital que no funcione, una terapia intensiva. Entonces, por eso es la llamada importante que haya con el Departamento de Estado, primero para conocer los alcances y obviamente, como digo, pues no queremos aranceles para México, ¿verdad? Pero siempre vamos a buscar el canal diplomático para buscar la solidaridad. Pero en efecto tienes razón, el apoyo a Cuba ha venido de todos los gobiernos. Presidenta, muchas gracias. Nada más por respeto al tiempo de los demás, sí, nos interesa mucho lo de salud casa por casa. No sé si le instruya a la secretaria del Bienestar que nos reciba para hablar de lo que está sucediendo con las enfermeras que van a casa por casa. Sí nos interesa ver el tema de los avances. Y al secretario Harfuch, hubo un caso en Querétaro que le pegaron a un estudiante que también hace trabajos periodísticos allá en Querétaro. Yo sé que usted va a ir. Le pegó la policía estatal, la del gobierno estatal. Entonces sí hay mucha conmoción. Se lo transmito para ver si me permite compartirle el caso, porque yo sé que usted va a ir próximamente a Querétaro y sí, la comunidad universitaria pues nos externó este tema allá en Querétaro. Sí, gracias, presidente. Gracias. Vamos acá a Baja California. Vamos a ver al compañero. Y luego la compañera, para que ya cerremos. Presidenta, buenos días. Gracias por darnos unos minutos, de verdad, como periodistas en Tijuana lo valoramos mucho. Quería preguntarle primero, soy Marina Zavala de Telemundo San Diego, Tijuana y NBC. Con esta intensa militarización que vemos en el lado de San Diego, sobre todo de la frontera, las políticas migratorias del presidente Donald Trump, me pregunto si están viendo nuevos métodos por parte de los cárteles que operan en este lado de la frontera para cruzar a los migrantes, métodos más peligrosos, o si tal vez les están cobrando más en estos momentos. No sé si tenemos el número de personas que tienen encuentros
así les llamamos en la frontera, ha disminuido mucho el paso de mexicanos y sobre todo de extranjeros, de personas de otras nacionalidades, que sobre todo durante el año 2023 se incrementaron de manera muy importante. Diciembre del 2023 fue el año de mayor presencia de personas de otras nacionalidades en la frontera norte de México, con el deseo de pasar a Estados Unidos. En este momento son alrededor de 300 personas que representan los encuentros, son los datos de CBP de Estados Unidos, es decir, ha disminuido mucho la migración de México a Estados Unidos. Nosotros hemos desarrollado una política humanitaria desde la frontera sur hasta la frontera norte y pues conocemos las políticas del gobierno de los Estados Unidos en relación a la migración. Y aprovecho para decir que nuestros consulados en Estados Unidos, su principal función es apoyar a las mexicanas y a los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. ¿Y tienen identificados a estos cárteles que están operando en este lado de Tijuana, de Baja California, que están tratando de cruzar estos migrantes de manera ilegal? Omar, ¿qué quieres comentar? Sí, se han identificado y se han detenido. O sea, sí están identificados, son de las células criminales como las que mencioné en el primer mensaje. Muchos de ellos están relacionados con tráfico de migrantes y ha habido detenidos por estos delitos, pero como lo dijo la señora presidenta, ha bajado mucho este delito de tráfico de personas. Y justo en ese tema estaba viendo que ayer mandaron hasta 1,600 elementos a Sinaloa para combatir el narcotráfico. Me pregunto cuál será la estrategia para Baja California, si también van a traer a más elementos. ¿Cuál va a ser la estrategia contra la inseguridad aquí? La estrategia en Baja California, el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la señora presidenta, designó un coordinador que coordina a las fuerzas federales y estatales, que es el general Laureano, secretario de Seguridad Pública del Estado. Aquí, Baja California ha sido un ejemplo de coordinación entre todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también locales. La estrategia ha sido esa, ha habido reforzamientos constantes, más que nada, no solo de personal, sino también de personal de investigación. Y la propia Fiscalía como ya lo mencionó la gobernadora, implementó una unidad especial para combatir la extorsión. Gracias. Presidenta, por último, solamente le quería comentar que pues nos ha tocado ver de cerca, sobre todo en el lado de San Diego, todos estos mexicanos en el exterior que ahorita están sufriendo mucho con estos operativos migratorios, madres de familia que ya no quieren ni salir a comprar el mandado, no quieren ir a trabajar, sus hijos los están manteniendo. Es una situación muy dura la que están viviendo los mexicanos ahorita. Quisiera saber si les pudiera mandar un mensaje a todos ellos. Sí, pero quería ver si va a sonar extraño, pero quisiera saber si lo pudiera mandar en inglés, sobre todo. Yo sé que usted habla muy bien inglés, sobre todo porque muchos de sus hijos… En español y ya se traduce. Ok, está bien. Muchas gracias. A nuestros paisanos, paisanas que los admiramos, les reconocemos. Siempre hemos dicho que son héroes y heroínas de la patria. No solamente contribuyen a sus familias en México, sino particularmente California, por ser el estado fronterizo. No sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. California… Recientemente escuché por parte del gobernador de California que si fuera contada como una economía, hoy es la cuarta economía mundial. Pues esa economía no sería lo que es si no fuera por los trabajadores agrícolas, mexicanos y mexicanas, los trabajadores en los servicios, en la manufactura, en todas las áreas de la economía de California. Y nuestra solidaridad, nuestro apoyo permanente, y que se acerquen a los consulados, que hemos hecho un trabajo muy intenso para que los cónsules, las cónsules, trabajen muy de cerca con nuestros paisanos allá. Por cierto, aprovecho porque en estos días salió un libro de una persona diciendo que desde los consulados se hacía política en Estados Unidos para influir, digamos, en la política estadounidense, y negamos y rechazamos esto.
no es la función de los consulados, ni ha sido. Y más bien lo que están haciendo pues es apoyar a nuestros compatriotas que se merecen todo nuestro apoyo y respaldo. Gracias, presidente. Gracias. Vamos de este lado. A ver, compañeros. Presidenta, buenos días a todos. Herrera Aldave, de Grupo Llegaron Fórmula. temprano para sentarse adelante. Desde ayer llegó. Presidenta, preguntarle, hablando justamente de los Estados Unidos, ¿qué va a hacer su gobierno, la postura de su gobierno ante este nuevo amago del presidente Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo, ayuda a Cuba? Qué bueno que lo preguntas. Preparé una declaración en este sentido, la voy a leer. Número 1, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. 2, la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. 3, he instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano. Y 4, México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. He pedido al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante. Entonces vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos a estar informando. Presidenta, pero más allá de estos alcances del decreto del presidente Trump, México no va a dejar sola a la isla. A ver, nosotros tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos a la isla, al pueblo cubano. Y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, evidentemente, pero de buscar pues la solidaridad siempre con el pueblo cubano. Y vamos a esperar a esta comunicación y conocer los alcances de este decreto. Gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite. Por cierto, no se tocó este tema porque es muy importante en la llamada que tuve ayer con el presidente Trump. En ningún momento lo mencionó él y dado que no lo mencionó él, nosotros no tocamos el tema. Es decir, hablamos de la relación México-Estados Unidos, no se tocó el tema de Cuba. Y en la tarde pues viene esta publicación y siempre vamos a buscar la vía diplomática y hacer un llamado, primero a la autodeterminación de los pueblos y segundo, pues a evitar una crisis humanitaria del pueblo cubano. Gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite, ¿qué reporte tuvieron ustedes en el Gabinete de Seguridad respecto a la desaparición, secuestro de estos 10 mineros en el estado de Sinaloa? Sí, Omar, si quieres comentar. Estamos ya en coordinación con el Estado. Esto ocurrió el 24 de enero, como sabemos.
primero decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda, todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, y ya estamos participando también en la investigación. Fue en el área de Concordia el 24 de enero. Secretario, ¿cuál es el número de elementos que se ha destinado exclusivamente para dar con estas personas? No hay como tal un número determinado. Como sabe, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen un despliegue muy fuerte. Obviamente el Ejército Mexicano tiene ahí mucho más elementos, y estamos, ya hizo también el general secretario un reforzamiento en la zona. ¿Ha habido ya contacto con el gobierno de Canadá, con la embajada? Esta empresa minera para la que trabajaron estas personas es canadiense, ¿eh? Desconozco si haya un contacto de la Cancillería, pero se lo informamos a la brevedad. ¿Tienen ustedes conocimiento si esta empresa presentó la denuncia como tal de desaparición? Lo que tenemos es que no había habido una amenaza. En los primeros reportes que tenemos no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. Ahí en esta área opera una célula de los Chapitos. Tenemos identificado uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda. ¿Estaremos ante un caso, permítame llamarlo así, de extorsión a gran escala? ¿De extorsión a qué, perdón? A gran escala. Pues fue en una misma acción delincuencial donde privaron de la libertad a las víctimas, y es lo que tenemos hasta ahorita. Ok, muchas gracias, secretario. Presidenta, ya finalmente de mi parte, si me permite, aprovechando la presencia del señor secretario de Marina, ha habido cierta información respecto al descarrilamiento del tren interoceánico, de que el conductor y el maquinista no contaban con una licencia vigente para hacerse cargo de la conducción del tren. ¿Quiere contestar? La Fiscalía General, buenos días a todos. La Fiscalía General de la República está llevando las investigaciones. Sí, aparentemente todo indica que algunas licencias estaban vencidas. Como en los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario. Desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya con la Agencia del Transporte Ferroviario para actualizarla. Se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien en tema administrativo, pero no es una causa del descarrilamiento, es un tema administrativo. ¿Y quién era el responsable de supervisar que tuvieran sus papeles en regla? Hay un departamento en el ferrocarril que se encarga de los recursos humanos y tiene que estar revisando permanentemente. Habrá que revisar cuál es su responsabilidad. Oiga, almirante, ya si me permite igual, hubo un informe ayer de una universidad privada que dice que el tren no tenía comunicación con la central, que tampoco tenía velocímetro. Es falso. Yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos y ellos son los que van a dar cuenta cómo vayan avanzando las investigaciones. Hay que aclarar que no están terminadas las investigaciones. El reporte de la fiscal fue un reporte preliminar. Las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine. Muchas gracias. Gracias, presidente. De este lado. A ver, la compañera. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ana Cecilia Ramírez, de San Diego Red y Calafia Noticias. Presidenta, Tijuana enfrenta problemas estructurales de movilidad. Hoy ya por fin está por inaugurarse el viaducto elevado, pero también usted había hablado de un proyecto de un cablebús para la ciudad. Quisiera saber en qué etapa va y cuándo tendríamos algo así en esta ciudad. Se está analizando el caso de cualquier transporte público, en el caso del cablebús o algún otro forma de transporte público, tiene que hacerse primero un estudio de demanda, es decir, cuántas personas lo utilizarían, de dónde a dónde iría, y a partir de ahí determinar, a partir de los costos de lo que significaría la infraestructura, si es la mejor vía de comunicación o es otra. Actualmente la agencia, lo que era la agencia ferroviaria la agencia de transporte ferroviario, que lleva el maestro Andrés Layuz,
le incorporamos la parte de apoyo para el transporte público de los estados. Entonces ellos están haciendo el estudio junto con el municipio y el gobierno del estado para ver la viabilidad. Todavía no podríamos dar el dictamen pues de este estudio, pero lo están llevando a cabo. Gracias. Y aprovechando el tema de seguridad que nos expusieron hoy, presentaron pues estadísticas e indicadores delictivos a la baja en todos los rubros prácticamente. Sin embargo, la encuesta nacional de seguridad pública urbana señala que el 66.9% de la población se siente insegura. ¿A qué se atribuye esa brecha entre las cifras oficiales y la percepción de la ciudadanía y cómo revertir eso? La percepción tiene que ver con distintos temas. De hecho, es un tema que estudiamos permanentemente en el Gabinete de Seguridad y hacemos encuestas que nos permitan conocer. Muchas veces la percepción de seguridad no tiene que ver directamente con el delito, sino, por ejemplo, con calles que les falta iluminación. Eso genera una percepción de inseguridad, aunque no necesariamente haya habido o haya aumentado los delitos en esa zona. Entonces, por eso atendemos de manera integral la inseguridad, desde la perspectiva de atención a las causas, y trabajamos con los municipios y el gobierno del estado para iluminar, para hacer senderos seguros, para mejorar las condiciones urbanas, y al mismo tiempo pues el tema directamente vinculado con la seguridad. Es muy importante el resultado de la disminución de delitos en Baja California, muy importante. La gráfica, si me la… Fíjense, nada más desde que llegamos al gobierno, septiembre de 2024, fue un mes muy alto, 7.13 homicidios diarios. En este momento, 4.3. Por supuesto que tenemos que seguir disminuyendo, pero es una disminución de 42%. Y si vemos la anual, no, la que sigue, hay una de los años, ¿no? No sé si no la presento, esa. No hay de homicidio. Bueno, a ver si te la pasa Marcela. Es esta. Fíjense, cuando llega Marina del Pilar al gobierno de Baja California, había 8.3 homicidios diarios. Ella llega en octubre, en noviembre de 2021. Y comienza a disminuir. 2024, 6.5. Y hoy está al cierre del 2025 en 4.7. Este es resultado de el Gabinete de Seguridad del Estado de Baja California, el trabajo de la gobernadora y el trabajo coordinado ya en el 2025 con nuestro gobierno. Entonces es una disminución muy importante, con las dificultades que tiene Baja California, por ser un estado fronterizo, por la presencia de diferentes grupos delictivos. Entonces es una reducción y hay que seguir trabajando todos los días. La seguridad es un tema de todos los días. Y al mismo tiempo seguir iluminando Tijuana, seguir iluminando Mexicali, el trabajo muy importante que vamos a hacer en San Quintín, Ensenada, por supuesto. Es un trabajo permanente, pero va a la baja y eso es muy importante. Gracias. Ya por último, en parte, el tema de los cruces fronterizos es algo pues que nos atañe a quienes vivimos en esta frontera. En ocasiones no solo es el cruce de Tijuana a Estados Unidos, sino el regreso. ¿Hay algún plan para que el tema de aduanas haga más ágil el paso de Estados Unidos para acá? Sí, hay plan. Estamos trabajando para
para el equipamiento de las aduanas. En el gobierno del presidente López Obrador se compraron muchos equipos para aduanas y el gran esfuerzo de hacer la Agencia Nacional de Aduanas. Se están instalando muchos de esos equipos que no se habían podido instalar, muchos no habían llegado, tardaron tiempo en llegar, se están instalando y este 2026 vamos a hacer una inversión todavía mayor, sobre todo para equipos no intrusivos que le llamamos, y también que el sistema digital pues sea mucho más ágil. Muchas gracias. Tanto para personas como para mercancías. Muchas gracias. Por cierto, TAI 2, que saben que se hizo por parte del Gobierno de México, que del otro lado no han hecho su parte, estamos trabajando para que pueda ayudar OTAI 2, que ya está terminada, a OTAI 1, de tal manera que se pueda agilizar el paso. Ha habido algunos detalles ahí, pero estamos buscando que la infraestructura que ya se hizo, aun cuando no tenga paso del otro lado, nos ayude mucho. Y yo espero que en estos meses ya podamos dar la buena noticia de que se encontró la manera de ayudar a OTAI 1 para agilizar el paso. Sí. O sea, OTAI 2 fue algo que hizo el presidente López Obrador y llega justo al muro y del otro lado no hay nada. Había un compromiso del Estado de California de hacer su parte para que fuera un nuevo paso. Dado que no han hecho nada, pues de todas maneras la infraestructura hay que utilizarla. Entonces se está haciendo el estudio para que pueda servir para el cruce de OTAI 1 y agilizar el paso. Estamos en ese trabajo, yo espero que ya en este mes termine el estudio y se resuelvan algunos temas administrativos. De este lado a lo nacional, a ver el compañero, y luego acá. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Decía hace unos minutos que iba a esperar a ver los alcances de esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. En caso de que sí afecten estos aranceles a México, ¿el gobierno de México dejaría de enviar petróleo a Cuba, presidenta? Vamos a esperar. Es muy importante que se conozca esto. Por cierto, ayer el director de Pemex, fíjense, se ha enviado a Cuba, lo va a presentar el día que venga a la mañanera. Es menos del 1% de lo que produce México. También para ponerlo todo en contexto, en términos de la parte de contratos y de la ayuda humanitaria. ¿Qué quiere decir la ayuda humanitaria? El petróleo en México y también en Cuba y en otros lugares del mundo, pues se utiliza para los vehículos, una vez que es refinado, para el transporte o para que funcionen plantas de generación eléctrica. Entonces imaginemos que no hubiera electricidad. Pues al no haber electricidad no funcionan los hospitales, no funcionan los refrigeradores y se genera pues una situación de humanitaria, como decimos, de afectación a la vida de las personas. Entonces nuestro interés es que eso no ocurra con el pueblo cubano y yo creo que es el interés no nuestro del gobierno, sino de todo el pueblo de México. Y eso es lo que queremos manifestarle al gobierno de los Estados Unidos, pues que es muy importante que no haya una situación de crisis humanitaria en la isla. Entonces di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que hable esto con el gobierno de los Estados Unidos o que ellos envíen el petróleo. Es un tema de apoyo al pueblo cubano. Por supuesto no queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino sencillamente por la vía diplomática, pues buscar un esquema de diálogo, de comunicación que permita que no haya una situación pues grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil. Entonces esa siempre va a ser nuestro posicionamiento, sin poner en riesgo evidentemente a México, pero buscar por todas las vías, como siempre lo ha hecho México,
la manera de apoyar. Y también hay otras formas de apoyar con ayuda humanitaria si no es directamente el petróleo, que Estados Unidos está enviando alimentos, está enviando otros apoyos, pues México siempre va a ser solidario, buscando siempre la mejor manera de apoyar solidariamente al pueblo cubano. Ok, Presidenta, muchas gracias. En la llamada que tuvo el día de ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tocó el tema que nos había comentado hace unos días de esta solicitud de México de extradición a personas involucradas en el huachicol fiscal. No tocamos el tema, le dije que había temas que tenían que ver, así como se había enviado personas que tienen juicios en Estados Unidos, que nosotros también tenemos el interés, pero no toqué en particular uno u otro tema, sino en general el tema. Y es un tema que se trató en la reunión, con mucho mayor detalle, en la reunión de seguridad que se tuvo en Estados Unidos, en donde fue la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, principalmente, con sus contrapartes en Estados Unidos y el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí sí se tocó el tema ya con detalle. ¿Esta solicitud incluye a la familia Janssen, Presidenta? Ya tendría, no quiero yo avanzar mucho más, ya lo podemos informar en su momento. Ok, por otro lado, Presidenta, también la semana pasada hablaba sobre regular la inteligencia artificial en campañas electorales dentro de la reforma electoral. Preguntarle de qué forma se estaría planteando esto y si se ha hablado con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Sí, lo están planteando. Ya, yo espero que la segunda semana de febrero ya podamos presentar la reforma electoral y sí tiene integrado este tema. ¿Y de qué forma sería, Presidenta? Ya, si quieren esperamos a que se presente. Muchas gracias. Y nada más, si me permite preguntarle al secretario de la Defensa Nacional si nos puede detallar cuál es el procedimiento, secretario, después del aseguramiento de laboratorios donde se elaboran drogas sintéticas. Milenio publicó esta semana que después de que son desmantelados y abandonados, ciertas sustancias nocivas quedan en la tierra, lo cual puede afectar posteriormente al medio ambiente o a la salud. ¿Cuál sería este procedimiento y cómo se podrá evitar esto, secretario? Sí, ese procedimiento ya está establecido y se materializa en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República. Cuando se localizan ese tipo de laboratorios, se tiene que resguardar en un primer término. Si se localiza droga, hablamos de metanfetaminas específicamente, también tiene que ponerse a disposición de la autoridad. Se levantan las actas, se concentra el caso de la droga y la Fiscalía contrata a empresas que son los que van y le tienen que dar un tratamiento especial a esos químicos. Eso es el procedimiento que se sigue, es el que se debe seguir. Es decir, ¿estas empresas limpian, digamos, la tierra de estos laboratorios clandestinos o cómo es? Sí, no, los químicos. Los químicos son las empresas, son contratadas por la Fiscalía, acuden, el personal militar lo único que hace es resguardarlas y ellos ya determinan qué se hace con esos químicos, se concentran. A veces tardan muchos días, van en el transcurso de la administración estamos hablando de alrededor de 2,000 laboratorios y áreas de concentración. Lo que usted se refiere más que nada son áreas de concentración y principalmente en Sinaloa. Eso es ya ve que se ha hablado mucho del refuerzo que se acaba de hacer con 1,600 elementos más del Ejército, de la Guardia Nacional. Bueno, es una de las tareas muy importantes que se realizan. También está la erradicación de enervantes y bueno, la concentración misma en Culiacán, en Mazatlán, pero es una tarea. Donde más se localizan áreas de concentración de precursores químicos es en Sinaloa. Gracias. Muchas gracias, secretario.
Finalmente, Presidenta, nada más preguntarle al secretario de Seguridad si hay avances respecto a este ataque que sufrieron los diputados allá en los diputados del Movimiento Ciudadano, allá en Culiacán, Sinaloa, si el Gabinete de Seguridad tiene detectado qué grupo delictivo se le atribuye este ataque, secretario. Sí, de ese vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad, las instituciones del Gobierno Federal, fue una célula de los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto. ¿Se está resguardando en estos momentos a los legisladores? ¿Perdóneme? ¿Se está resguardando? Sí, claro, hay custodia en el hospital, sí. Muchas gracias, secretario. Gracias, Presidenta.